capítulo 11, verso 1 al versículo número 6. Lo tenemos y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando oyó esto Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksab, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos, y en las regiones de Dor, al occidente, y al cananeo, que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas, y al ebeo al pie de Hermón, en tierra de Pispa. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Verso número 5. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Y acompañen el verso número 6, nos dice: mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desgarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Amén. Vamos a orar, vamos a poner esta enseñanza en las manos de nuestro Dios. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, nuevamente, mi Dios, nos encontramos en la mesa espiritual. Séanos propicio en esta noche. Que esta palabra, Señor, nutra nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Conforme a nuestras necesidades, mi Dios, háblanos y permite que tu palabra, Señor, halle gran cabida en todo nuestro ser. Señor amado, también asimismo te pedimos por nuestros niños, los cuales están recibiendo también instrucción, Señor amado, de esta preciosa palabra, la palabra que nos has dejado para edificarnos. Sé tú también con ellos y añade bendición a sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Josué capítulo número 11. Recordemos, mis queridos hermanos, que el rey, tal cual como lo dice el verso 1, el rey Jabín, para aquellos que están haciendo el estudio, Jabín también era conocido como Jabín el inteligente, o básicamente es un título que significa inteligencia. Este hombre, sí, al ver que había Israel derrotado a los ejércitos en la región del sur, este se encarga de pasar la voz y llamar a una alianza a todos los reyes que se encuentran en la parte o en la región del norte, pero haciendo alianza inclusive con reyes extranjeros. La Escritura menciona en el versículo número 1 que envió mensaje a Jobab, rey de Madón. Envió también mensaje al rey de Simrón, al rey de Asab, a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, en el Arabá, al sur de Cineret, esto ya es casi por la parte del continente africano, en los llanos, en las regiones de Dor, al occidente, al cananeo que estaba al oriente, al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al ebeo al pie de Hermón, en tierra, dice ahí, de Pispa. Sí, tan vasto era el ejército que la Escritura dice que eran o se contaban como la arena del mar. Eran incontables por la vasta cantidad. Ahora, yo quiero por favor que usted me acompañe al libro de Números, capítulo número 26. Quiero ver un texto bíblico simplemente para que usted compare cantidades con referencia al gran ejército que habría de enfrentar
sí, a los ejércitos llamados a la guerra por Jabín. Número capítulo 26, el cuarto libro de la Escritura. Números capítulo 26. ¿Lo tienen? Verso número 2, recordando que Dios, sí, luego de haber aplicado una gran mortandad por la rebelión del pueblo, el Señor mandó a censar a todas las tribus de Israel, pero dejando a un lado la tribu de Leví, la cual fue después censada. Dice en el verso número 2 del capítulo 26, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir, dice ahí, ¿a qué? A la guerra en Israel. En el mismo capítulo del capítulo 26, pero en el verso 51, nos da la sumatoria total de ese censo. Dice la Escritura, estos son los contados de los hijos de Israel: 601.730 hombres, y fueron los que se encontraron censados. Si bien es cierto, esos más de 600.000 hombres estaban listos para la guerra, usted debe de recordar que en el desierto, en esos 40 años, sí, miles murieron por su incredulidad, por la dureza de sus corazones. Si a la verdad 600.000 hombres estaban para la guerra hasta ese entonces, cuando Josué se determina para pelear ahora, pasado el río Jordán, no fue con 600.000. Acompáñeme por favor al libro de Josué, en el capítulo número 4. Mire lo que nos dice el Señor. En el libro de Josué, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Verso número 11 al verso 13. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, esto es el Jordán, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Verso 12. También quienes pasaron, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, recordando que estas tribus se habían quedado antes del Jordán por su ganado, por sus enseres y por sus habitantes, para hacer de esa tierra una tierra habitable para ellos y su ganadería. Pero los que estaban para la guerra sí pasaron el Jordán para ayudar a sus hermanos. Y dice la Biblia en el verso número 12, también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Verso 13, y ahí está la cuantía total con la que Josué se armó en soldados para las batallas. Como 40.000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. ¿Cuántos hombres tenía Josué a la mano para ir a la guerra? 40.000 hombres. Y esto coincide exactamente con la estrategia que dio el mismo Señor a Josué para que confrontara también a la ciudad de Ai, en la cual 30.000 hombres pasaron, 5.000 hicieron emboscada y otros 5.000 se quedaron con Josué para también hacerle frente a esta ciudad. Es decir, que Josué contaba con 40.000 hombres para la guerra. Dice el historiador Josefo, esto es una cantidad no bíblica, simplemente a manera de estudio, de que el ejército de Jabín contaba con 300.000 hombres de infantería. Si usted apúntelo, como referencia he tomado lo que menciona el historiador Josefo, Flavio Josefo. Tenía 300.000 hombres de infantería, 100.000 jinetes, 100.000 hombres con lanzas
y 10.000 caballos, sí, con sus respectivas, sí, carrozas. Es decir, que había en cuanto a comparación, había un gran volumen, ¿sí?, como de 5-1 por el ejército que había hecho alianza Javín versus el ejército de Israel. La Escritura nos menciona, si retornamos por favor a Josué, capítulo número 11. Josué capítulo número 11, dice en el verso número 4, estos salieron y con ellos, dice, todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Ahora, era básicamente en aquel entonces un ejército con artillería, por así decirlo, tanques, aviones, con todo su armamento, versus los hombres de Israel que solamente tenían en sus manos sus espadas. Amén. Verso número 5. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas, dice ahí, ¿de qué? Junto a las aguas de Merón. Las aguas de Merón no eran otra cosa más que un lago de un diámetro de 5 kilómetros de largo por 3 kilómetros, sí, de ancho. Este lago sirvió, mi amado hermano, como punto de estadía para dar albergue a este vasto ejército, que Merón obviamente también significa, sí, elevación, sí, o altura. Eso significa el término Merón, elevación o lugar alto. Dice la Escritura en el verso número 6, mas Jehová dijo a Josué, y aquí quiero entrar yo, sí, a ser un padre para analizar la parte espiritual. Recordemos, mis amados hermanos, que Josué, a lo largo de todas las confrontaciones con los ejércitos, Dios siempre le iba dando, ¿qué cosa? Una estrategia para hacerle frente a cada uno, sí, de sus adversarios. Y en esta ocasión Dios no hizo la excepción. Dios le va a dar a Josué también una estrategia de guerra para pelear en contra de un vasto ejército, contra 40.000 hombres armados que tenía Josué. La Biblia menciona en el versículo número 6, lo que primero Dios le dice en esta estrategia de guerra es: no tengas, ¿qué cosa? No tengas miedo. No tengas temor. Ahora, eso es importante, mi amado hermano, cuando uno va a confrontar una situación. Uno no debe de tener temor frente a las circunstancias que pudieran presentarse en nuestra vida. Si tú te atemorizas, mi amado hermano, ya antes de pelear, tu guerra está prácticamente, está contra ti. Si tú ya tienes temor antes de meterte en la lucha, si estás ya derrotado, te sientes derrotado, yo más bien te recomendaría que no ingreses a batallar, porque vas a terminar perdiendo. Un hijo de Dios no puede ir a la batalla con una actitud de derrotado, sino con una actitud de vencedor, ya que el Señor nos ha dicho que todo lo podemos en Él, que nos fortalece. Eso está en Filipenses 4, verso número 13. La Biblia le dice a usted y a mí que no tengamos temor de ellos. Verso número 6, aún más le dice: porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Y viene, mi amado hermano, la promesa. Primer punto, no debemos tener miedo. Segundo, debemos de confiar en la palabra de Dios. Amén. Vaya viendo la estrategia que Dios le va a dar, o que le está dando a Josué para confrontar a alguien que es superior a nosotros. Recuerde, este ejército superaba de 4 o 5-1 en relación a Israel. La Biblia nos recomienda, primer punto, no tener miedo. Segundo, confiar en su palabra. Y adicionalmente dice el Señor en el versículo, acompáñeme, verso número 6, desgarretarás sus caballos y sus carros quemarás con fuego. Dos puntos importantes. El primero, desgarretarás
descarretar? Mi amado hermano, esto tiene, sí, dos significados. El primero, sí, quiero por favor que lo apunte si han traído, sí, papel y pluma para este estudio. Descarretar significa dejar sin fuerzas. Dejar sin fuerzas. Es el primer significado que usted va a encontrar en un diccionario secular. ¿Sí? Dejar sin fuerzas. Pero también descarretar significa, sí, cortar las piernas. Óigalo bien, cortar las piernas. Amados hermanos, es un término de hecho que se utiliza a la hora de cocinar. Parece mentira. Este término lo suelen utilizar, sí, las personas que se dedican al arte culinario. Descarretar, mi amado hermano, es cortar las piernas casi a la altura de los tendones. Eso produce, sí, que haya un desangramiento en el animal vivo, sí, a la altura de las piernas, dejándolo sin fuerza, dejándolo imposibilitado de seguir avanzando, de seguir corriendo. Y eso era lo que Dios le estaba diciendo, sí, a Josué, para poder confrontar a quienes, a ese vasto ejército que venía contra el pequeño ejército de Israel. Es decir, que Dios le estaba dando como estrategia, antes de poder, mi amado hermano, sí, confrontar a la infantería de estos ejércitos, de que primero se encargue de eliminar lo más pesado, que se entendía que eran los caballos, sus caballos, y también como segunda alternativa de guerra, quemar en fuego todos los carros que alaban justamente esos caballos. No solamente que Dios le estaba diciendo por dónde tenía que empezar, sino que qué es lo que tenía que hacer para poder destruir a su enemigo. Y eso es importante, mi amado hermano, cuando uno intima con Dios en oración. Dios no solamente te va a decir el qué, sino cómo tienes que hacerlo. Dios sabe que tienes que confrontar una situación, pero si tú realmente estimas en Dios que Él te puede dar una estrategia de manera muy particular para tu caso, tienes que buscarlo con mayor intensidad, que Él te dirá el qué y también te dirá el cómo. Si tú no puedes utilizar una estrategia de alguien para aplicarla en tu casa, el hecho de que Dios a alguien le haya dicho, mira, para tratar con tu dificultad, tú tienes que hacer esto y aquello, no significa que esa misma fórmula te vaya a dar resultado a ti. Cada uno de los hijos de Dios debe de buscar a su Dios para que Dios le dé su propia estrategia de cómo vencer sin la multitud de sus dificultades. Lo que ha hecho alguien de pronto le ha dado la victoria a Dios, pero eso a ti no necesariamente te va a funcionar para que te funcione, sí, para que puedas ver la mano de Dios en ese problema. De hecho, hasta las mismas iglesias utilizan sus propias estrategias a la hora de captar de pronto, sí, en una campaña, pueblo inconverso para Cristo. Y el hecho de que funcione en esa iglesia, si yo lo implanto aquí, no significa que sea una garantía de que aquí me vaya a dar resultado. Ellos tienen que orar para que el Señor les dirija qué es lo que tienen que hacer, y nosotros también tenemos que orar para que el Señor también nos dirija qué es lo que tenemos que implantar para que el Señor nos dé el crecimiento. Amén. Así también, mi amado hermano, Josué ahora recibe como dirección, como directriz para destruir a este ejército, que tiene que descarretar los caballos de sus adversarios. Es decir, que con sus espadas tenían que apuntarle ¿a dónde? Hacia la altura de las piernas y a la altura de los tendones, para cortar y que los caballos se desangraran. Y de esa manera poner a fuego los carros que estos alaban. Dios no solamente que le da la estrategia de eliminar a los caballos, sino que Dios mata dos pájaros de un tiro. Dios también se asegura de que Israel no tome ningún caballo de sus enemigos. Y esto es importante. Amados hermanos, es muy importante. Yo le aseguro que en una guerra, si usted no tiene tanque y su enemigo tiene un tanque, y usted logra matar de pronto, sí, al que pilotea el tanque, usted dice, el tanque no lo destruyan, porque yo lo puedo usar para combatir ¿a quién? Sí, a ellos mismos, ¿verdad que sí? Eso también pudo haber hecho Dios, pero Dios dijo, no se van a quedar con
con ni un solo caballo, ni una sola carroza. ¿Por qué? Acompáñenme por favor al libro de los Salmos. Hay algo maravilloso escondido en esa instrucción de Dios, la cual le fue dada a Josué. Salmos capítulo número 20. Miremos pues qué es lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. ¿Lo tienes? Libro de los Salmos capítulo número 20. Versos 6 al 7. Nos dice el Señor: ahora conozco que Jehová, ¿qué dice? Salva ¿a quién? A su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, es decir, cuando clame a Él, con la potencia salvadora de su diestra. Y verso 7, mire lo que dice: estos, hablando de los enemigos, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Qué importante, mi amado hermano, este texto. Sí, qué edificante. Nuestros enemigos confiaban, o los enemigos de Josué, que confiaban en caballos y en carros, sí, para poder vencer ¿a quién? Al ejército de Josué. Pero Josué sí confiaba en Jehová, en su nombre, en su poder. Y obviamente el que confía en Dios, amado hermano, así tu adversario sea más grande que tú, así la enfermedad sea más grande que tú, o tu problema sea más grande, mi querido hermano, sí, que tu razonamiento, Dios tiene el poder para destruirlo, para deshacerlo, si así Él nos lo permite. Amén, para la gloria de su nombre. Cuando entendemos pues que Dios no solamente le da una estrategia, sino que también se asegura de que Israel no consiga ni un solo caballo, ni un solo carro de sus enemigos, el Señor les dice, versículo número 6, desgarretarás sus caballos y a sus carros quemarás a fuego. Verso 7, y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente, es decir, que él fue el que sorprendió ¿a quién? A su enemigo. Vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, es decir, sí, junto al lago, sí, de Merón. Recordando que este lago significaba altura, sí, o lugar, elevación o lugar alto. Sí, ellos vinieron de repente, dice la Escritura, contra ellos junto a las aguas de Merón. Verso número 8. Y los entregó en manos de Israel. Y los hirieron y los siguieron. ¿Hasta dónde? Hasta Sidón. Ahora, mi amado hermano, este término, sí, o diríamos esta proyección que dice hasta Sidón, es porque cuando ellos se encontraban en Merón, que quedaba cerca de Jerusalén, sí, al irse hasta Sidón, los hicieron huir, mi querido hermano, sí, por un vasto territorio. Es como que usted percibe un ejército desde aquí hasta la región de playas. Como para que se dé una idea. Sí, diríamos que esa dimensión, esa longitud, sí, fue todo el espacio que el ejército de Israel, 40,000 hombres, pusieron a correr a más de 500,000 soldados. Y todo esto, mi querido hermano, porque Dios peleaba la guerra de Josué. Versículo número 8. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron. Y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Misrefot-Maim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no le dejaron, dice la Escritura, ¿a quiénes? No le dejaron a ninguno. Amado hermano, ¿por qué? Como muchos de pronto se preguntarán, ¿por qué Dios despojó a todos estos reyes con sus imperios?
¿Es que acaso Dios de alguna manera estaba quebrantando algún estatuto legal para quitarle sus tierras y para dárselos a los israelitas? Amado hermano, hay un texto bíblico que de alguna manera nos aterriza a nosotros los hombres y nos hace ver su soberanía. Acompáñeme al libro de los Salmos, capítulo número 24. ¿Por qué Dios arranca a estos hombres de estas naciones? Por una sencilla razón. Aquí hay un texto que usted lo conoce muy bien. Salmo capítulo 24, verso número 1. ¿Qué nos dice el Señor? De Jehová, dice el Señor, es la tierra y también su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si de Dios es la tierra, es decir, es de su propiedad, de su pertenencia, diría usted, mi querido hermano, si usted es dueño de algo que lo ha comprado y lo tiene en casa y por un momento le dice a alguien de los suyos, toma, aquí está, ten esto, y de pronto después de un año regresa donde esa persona y dice, ahora dame lo que te di porque se lo voy a dar a otro. Pregunto, ¿quién lo tuvo tiene opción a reclamarle a usted? ¿Tendrá de pronto la opción de decirle, ¿por qué me lo quitas? Amado hermano, si algo ha sido usted de su propiedad y usted se lo da, que alguien se lo tenga y luego viene y se lo quita y se lo da a otro, nadie podrá reclamarle qué es lo que usted está haciendo con ese objeto, porque es de su pertenencia. La Biblia dice que la tierra, su plenitud, es decir, todo lo que esto produce, todo lo que esto da, toda su fuerza le pertenece ¿a quién? A nuestro Dios. Y dice la Biblia, tanto el mundo como los que en él habitan. Es decir, que ni usted mismo es su dueño. Usted tiene un dueño y ese dueño es nuestro Dios. Y si usted hace mal uso de lo que Dios le da para que lo administre, entonces Dios tiene todo el derecho de quitárselo y dárselo a alguien para que le dé el uso debido que Dios quiere que le demos. Acuérdese de la parábola de los talentos. Cuando Dios confronta al último, quien le demanda el talento, se lo quita por no haberlo administrado bien y se lo da al primero. Amén. Dejando sin nada al que una vez tuvo algo y dándole a aquel que era fiel el talento de aquel que se lo había quitado. Amados hermanos, la Escritura nos dice que del Señor es la tierra y su plenitud. Versículo, avancemos en el capítulo 11 del libro de Josué. Versículo número 9. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Qué importante es este texto, mi amado hermano. Aquí yo creo que se encuentra, la clave para poder ver la victoria en el nombre del Señor. Dios te puede decir cómo hacer las cosas, pero si tú, como lo dice el versículo número 9, si tú no haces como Jehová te lo ha mandado, mañana más tarde no te quejes, o no responsabilices a Dios de tus fracasos. Amén. Si Dios te ha dicho que tus problemas se han de resolver no con espada, no con ejército, sino con su Santo Espíritu, y tú no buscas al Espíritu de Dios para que Él te fortalezca, para que Él te llene, para que Él te dé la directriz, entonces cuando te veas más hundido en el lodo, más fracasado en el problema, no le digas a Dios o no le eches la culpa a Dios que por qué no has podido salir adelante sobre esa situación. Recuerda que Josué ve la victoria, porque dice el verso número 9 que Josué hizo, dice la Escritura, con ellos como Jehová le había mandado. Si Jehová te manda a predicar el Evangelio y no lo haces, si Jehová te manda a congregarte y no lo haces, si Jehová te manda a orar y no lo haces, si Jehová te manda, mi querido hermano, y aquí quiero meter, como suelo decir, el dedo en la llaga, te manda a ofrendar y no lo haces, si el Señor te manda a vivir en santidad
Navidad y no lo haces, si el Señor te manda a diezmar y no lo haces, si el Señor te manda que tu vida le pertenezca a Él y no se la entregas, ¿cómo pretendes que Dios te dé la victoria en tus problemas? Recuerda, es como Jehová te lo ha mandado. Si tú no haces lo que Dios te manda, no le reclames a Dios las victorias sobre tus problemas. Haz como Dios te manda y yo te aseguro que como Josué verás la mano de Dios en cada situación que se te presente. Amén, mi querido hermano. Tú tienes que entender que no es como tú lo ordenas, es como Dios te lo manda. Amén. Solo así podrás encontrar la victoria. Verso número 9. Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. ¿Y qué fue lo que le mandó el Señor a Josué? ¿Qué tenía que hacer con toda esta multitud de caballos? Dice la Biblia, verso número 9, descarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Yo me imagino que de pronto algunos soldados israelitas dijeron, pero ese caballo está hermoso, está precioso, tiene un buen porte, parece que fuera de carrera el caballo. Pero la ordenanza de Dios, ¿qué fue? Cortar con la espada los tendones de los caballos para que se desangraran. Amado hermano, recuerde, Dios quería enseñarle al pueblo, a los ejércitos de Israel, que esa batalla, esa guerra, se obtenía la victoria no por voluntad ni diríamos estrategia militar alguna. Era Dios quien dirigía y era Dios quien daba la armonía de cómo se tenían que hacer las cosas. Dios también se aseguraba de que nadie, ninguno del ejército de Israel, tomara para sí algún implemento o estrategia de guerra de sus enemigos. Nuestros enemigos podrán elaborar con inteligencia. Recuerda cómo se llamaba el príncipe Javín. ¿Qué significaba? Inteligencia. Mucha gente dirá, pero él tiene más, pero él es más grande, él es más poderoso, él sabe de las cosas. Sí, mi querido hermano, pero cuando seamos ignorantes en muchas cosas, si nos sometemos a Dios, nuestra ignorancia se convertirá en el Señor en sabiduría y Él avergonzará a los sabios de este mundo con su pueblo, porque no es nuestra mente, sino la mente del Señor en nosotros. Josué capítulo 11, recuerde verso 9, él descarretó sus caballos y sus carros los quemó a fuego. Y volviendo, dice el verso 10, volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo, ¿a quién? A otra ciudad, a Azor, y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos, y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego. Y esto también es de gran importancia para usted y para mí. Amado hermano, cuando Dios lo someta, por así decirlo, o le haga pasar por dificultades como estas, recuérdelo bien, usted no puede dejar de orar, no puede dejar de pelear hasta que su enemigo sea vencido del todo. Hay quienes dicen, pero ya me pega menos, entonces baja la intensidad. Ya no me está pegando como antes, ahora me pega más poquito, entonces ya deja de orar. ¿Por qué? Porque simplemente su adversario ha bajado en algo la intensidad del ataque, pero cada vez que le da duro, otra vez hay que orar, y eso se hace un ciclo. ¿O acaso usted no se ha dado cuenta? Que cuando alguien se confía y dice, ay hermano, dice, ya no me está haciendo problema, solamente no me mira, solamente no me habla, solamente ya no me da el dinero, y la gente baja la guardia, baja la intensidad. Amado hermano, Josué, cuando empezaba una guerra, no la dejaba a medio calle. Él la daba
daba por concluida cuando eliminaba por completo a su adversario. Miren lo que dice la Escritura, verso número 11: y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida. Y dice, destruyéndolo, ¿qué dice? Por partes. Dice, por completo, en su totalidad. Josué no se quedó satisfecho diciendo, bueno, ya se fueron corriendo, hasta ahí nomás, muchachos, ahí nomás, ya se fueron corriendo, déjenlos que se vayan. No, mi hermano. Josué dijo, se fueron corriendo, le damos alcance y los matamos a todos. Porque esa era la ordenanza de Dios. Ay, hermano, ya no se fuma una cajetilla, hay oro. Cuando se fuma una cajetilla diaria, hay oro. Pero cuando se fuma uno en el día, ya no oro. Porque es un hito nomás. No, mi querido hermano. Usted tiene que pelear así sus batallas hasta que el poder de Dios dé por terminada su obra en aquello que Dios le ha puesto en su delante. Usted no puede cesar, mi amado hermano, de orar. No puede cesar de combatir por los suyos, en el nombre de Jesús, hasta que usted no vea a los suyos venidos a los pies de Cristo. Ay, hermano, ese esposo ya ha comenzado a orar, pero no se congrega. Entonces ore hasta que la obra del Señor se vea completa. Amén, ¿sí me está entendiendo? No podemos ir a medias tintas, como se suele decir, en las luchas. Debemos de iniciarlas y debemos de asegurarnos que estas luchas obtengan victorias. Dice en el versículo número 12: asimismo tomó Josué todas las ciudades, dice ahí, de aquellos reyes, y a todos los reyes de ellas, dice ahí, y los hirió a filo de espada, y los destruyó, tal cual como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Versículo, acompáñeme por favor, en Deuteronomio capítulo número 28. Deuteronomio capítulo número 28. Aquí hay un precioso texto bíblico. Versículo 9 en adelante. Versículo 9 en adelante. Deuteronomio capítulo 28. Perdón, del verso 7 en adelante. Perdón, verso 7. Mira lo que nos dice el Señor. En adelante. Jehová te derrotará. Recuérdalo. Jehová derrotará. ¿A quiénes? A tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti. ¿Y por cuántos van a huir? Por 7 caminos huirán delante de ti. Verso 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Recuerda que esa tierra era la tierra de Canaán, verso 9. Pero aquí viene, diría yo, la condicionante. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. ¿Pero cuándo? Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduviereis, ¿en qué cosa? Dice ahí, en sus caminos. Si hay una victoria, amado hermano, es porque ha habido una obediencia. Si ha habido victoria, ha habido una demanda que su pueblo la ha llevado a cabo, la ha cumplido. Josué cumplió el mandamiento y Dios le concede la victoria, tal como el Señor se lo había prometido a Moisés. Cuando vamos a Josué capítulo número 11, dice en el verso número 13: pero a todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel, únicamente a Hazor quemó Josué. Y los hijos de Israel
tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades. Mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. Verso número 15. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué podríamos concluir con ese último texto? Que Josué hizo caso al pie de la letra. Amado hermano, y eso es importante considerar. No cuestione el mandamiento. No diga, pero Señor, ¿por qué tengo que congregarme? No le diga al Señor, ¿y por qué tengo tanto que orar todos los días? No le diga al Señor, ¿y por qué tengo que leer la palabra constantemente? Amado hermano, no cuestione el mandamiento. Hágalo, cúmplalo, que el único que se va a ver beneficiado de hacerlo es usted. Amén. Ay, hermano, ¿y por qué tengo que ir si estoy cansado? Amado hermano, Dios sabe que estás cansado. Dios sabe que estás trabajado. Dios sabe que muchas veces vienes a la casa de Dios enfermo y débil, pero también Dios sabe que aquí es donde Dios renueva tus fuerzas. Dios sabe que cuando tú te esfuerzas, el Señor ahí te concede su bendición. Mi querido hermano, tú debes de entender que no es como tú quieres servir a Dios, es como Dios te lo ordena. Mira lo que dice el versículo número 15 en la parte final. Josué dice, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Él no cuestionó el mandamiento, él lo puso por obra. He puesto un texto bíblico de soporte. ¿Qué dice Josué 11:6? Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desgarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. ¿Cuándo, mi querido hermano? Cuando tú entiendas que la obediencia tiene su recompensa. Tú encárgate de hacer lo que Dios te dice y deja que Dios obre, deja el resultado al Señor. Amén. No te pongas en tu mente a decir, ¿y cómo lo hará? ¿Y qué es lo que va a hacer? Amado hermano, tú solamente limítate a obedecer, que el Señor hará proezas en tu vida, sí, para glorificar a Cristo en medio de su pueblo. Amén. Esa es la enseñanza que el Señor en esta hora nos comparte. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta noche nuevamente nos has dado el privilegio de escudriñar tu palabra. Ahora, mi Dios, conforme a este libro maravilloso de Josué, del capítulo 11 en adelante, tú vas, oh Dios amado, a darnos a entender que tu pueblo, Señor, va a adquirir todo cuanto tu mano, Señor, le quiere otorgar. Asimismo, mi Dios, mira a este pueblo en esta noche. Muchos han venido cansados. Muchos han venido, Señor amado, teniendo una lucha con sus propios cuerpos, enfermos y debilitados. Padre, pero tú aquí, mi Señor, les alientas, les dices que sigan adelante. Padre, les insistes que no dejen de buscarte, que no dejen de orar, que no dejen, Señor amado, mi Dios, de tener comunión contigo, Señor. Porque a la verdad es en ese tiempo de búsqueda que tú llenas nuestros cántaros que están vacíos. Y es aquí en tu casa donde tú derramas bendición y vida eterna. Señor amado, no preguntaré por qué, sino más bien, Señor, serviré sin preguntar, esperando el resultado, mi Dios, de tu bendición en mi vida. Gracias te doy, Padre, Hijo